¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de P-Tech Talk PTT. ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido. Hola Cristian, muy bien acá, ¿cómo estás tú? Bien, todo bien, todo bien. Disfrutando un poquitito de esta primavera que ya comienza, un poquitito de alergia y veo que está bien nuboso en Aventura. ¿Ah? Está nuboso, sí, pero ya estamos con buen clima. La semana pasada estábamos, no en el ojo del huracán, pero estábamos Sí, cerquita, no hay que olvidarse, pasó el huracán Helen, que atravesó completo el Golfo de México y bueno, realmente causó muchísimos daños sí, en la correcto. costa del Golfo de Florida y donde tocó tierra en la parte norte de Florida, cerca de Tallahassee, que es la capital de Florida. Causó muchos daños y una cantidad importante también de personas que murieron. Sí, qué Así que fue impactante, ¿eh? un huracán que dejó consecuencias muy negativas. Sí, sí, por supuesto. Sí, estuvimos ahí al pendiente conversando contigo, por supuesto. Afortunadamente, mucho viento, tú me contabas, pero pasó por el costadito, lamentablemente, Sí, sí, en causó graves Miami daños. tuvimos bastante viento, lluvia, nublado, pero nada, nada trágico como sí hubo en otras partes del estado de Florida. Y entiendo que también tuvo consecuencias bastante negativas en Cancún, en México, Correcto, la península exactamente. de Yucatán. Exactamente, exactamente. Bueno, así es la naturaleza, efectivamente ya el clima está igual un poquitito loco, pero son cosas que afortunadamente hemos aprendido a sobrellevar y aprender a vivir. Hoy día nos convoca un tema y vamos a cambiar radicalmente de escenario, porque efectivamente dentro de los capítulos anteriores habíamos hablado de lo que podíamos conversar y tú planteaste el tema de música digital. Pero dentro del contexto de música digital también nosotros tenemos una estructura de programa que tenemos que respetar y tú nos vas a invitar, por supuesto, a revisar nuestras imágenes de bienvenida. Así es, así es. Antes de que entremos de lleno al contenido de hoy, es importante que veamos la presentación, la introducción que hemos hecho este año 2024, originalmente para el evento PIT del año y ahora la vamos a usar hasta fin de año en todos los programas que sigamos haciendo. Exacto, vamos con eso. Chile, un país que, al igual que las estrellas en el cielo nocturno, nos maravilla con la diversidad de sus regiones, norte, sur y centro. Pero más allá de sus límites terrestres, Chile se erige como un epicentro en el vasto universo digital, siendo un importante centro de conectividad en América Latina. Aquí, donde la innovación y la tecnología se fusionan en la vida cotidiana, la digitalización no solo se une a las personas, sino que también abre senderos hacia un futuro rebosante de oportunidades, impulsado por la inteligencia artificial y la computación en la nube. En este escenario digital, donde el presente y el futuro convergen en un flujo continuo de progreso, Chile brilla como el hub digital de Latinoamérica. Ya estamos de regreso, por supuesto. Gracias, Iván, ahí por contarnos con los deditos los segunditos que nos quedaban. Oye, esta presentación la vamos a renovar, ¿no es cierto? Ya pronto se viene la renovación con el nuevo contexto de lo que va a ser 2025 acá en PIT. Sí, para el 2025 seguramente vamos a hacer alguna presentación diferente. Todavía no sabemos qué. Los creativos ya están teniendo reuniones Sí, para ir definiendo es un reto, ¿ah? cómo va a ser. Es un reto porque además una de las conclusiones a las que hemos llegado es que el 2024 nos dejó la vara muy alta. Sí, correcto. Sí, correcto. Fue un evento notable en todo sentido. Así que ahora el desafío es superarse.
Exacto. Para la gente que nos está viendo, aprovechamos de saludarlo cordialmente a la gente que nos ve a través de las pantallas de UCB Televisión, que nos ve también a través de nuestro canal en YouTube, @PitChile, y que nos escucha también a través de nuestro canal en Spotify. Les comentamos que estamos hablando del evento anual que desarrollamos en la ciudad de Santiago de Chile, donde una vez cada 364 días o 365 días nos reunimos para juntarnos con ustedes, por supuesto. Este año, el 2024, fue el 4 de abril. Fue realmente, como lo dice Iván, exitoso. Llegaron más de casi 1.000 personas y un poquito más. Yo creo que se pudieron reunir en la actividad y tenemos la vara bien alta para este 2025. Así que importante lo que tú estás contando, Iván. Pero hoy día hablemos de música digital. Este contexto, mi queridísimo Iván, que nace mucho más allá, porque la música digital es uno de los elementos importantes y lo elegimos como tema para este capítulo porque se convierte en unos pilares fundamentales de consumo de Internet actualmente hoy día. Pero esto tiene una partida mucho más anterior a esto. Así es. Más que de música digital, me gustaría decir, hablemos de música. Que la música es algo que a mí en lo particular me gusta muchísimo. Es definitivamente uno de mis hobbies. Disfruto mucho la música. ¿Cómo partimos? A ver, Partamos haciendo un poquitito de historia. La música, el hombre produciendo sonidos, ritmos, armonías, nace prácticamente con la especie. O sea, desde que tenemos antecedentes, es que el hombre está produciendo sonidos que de una u otra forma podrían interpretarse como música. Sí, correcto. Y pasaron miles y miles de años durante los cuales cada vez que queríamos escuchar música, esa música tenía que estar ejecutándose en el mismo lugar y en el mismo momento en el cual estábamos nosotros. Correcto. Es decir, si queríamos escuchar música teníamos que tener alguien que hiciera música cerca. Exacto. Cerca es a distancia que lo podamos escuchar. Claro, presencialmente. Presencialmente. Claro. ¿Y qué significaba eso? Que las oportunidades que teníamos de escuchar música eran relativamente reducidas y muchas de las veces íbamos a escuchar música de muy mala calidad en términos de los instrumentos que se podrían estar utilizando. Ajá. Y de la ejecución, porque iba a ser probablemente un familiar o un amigo que fuera amateur de algún instrumento, el que ejecutara música y probablemente el grupo que estuviera reunido el que eventualmente cantara. Correcto. Hasta que ocurre algo fabuloso y es que inventamos métodos para poder grabar el sonido. Claro. El sonido en general. Y después, obviamente, una de las cosas que buscamos especialmente grabar es la música. Claro. Y a los mejores exponentes de cada instrumento, de cada orquesta, cantantes, etc. Que es un registro en el fondo, ¿no? Es un registro. Claro, es un registro. Es un registro. Independiente del formato, el hecho de grabar música, la música es un documento más. Exacto. O sea, no la música en sí, sino el registro que dejamos de una pieza o un fragmento de música. Es un documento. Exacto. Y ahí quería complementarte, porque si nosotros de pronto, y es lo que nosotros queremos invitar a nuestros amigos que nos están viendo, nos están escuchando, a hacer un poco el símil, porque si bien es cierto, claro, vamos a hablar de música, pero la música también es un lenguaje, ¿no es cierto? Y un lenguaje que genera una interacción, una respuesta, y ese lenguaje también genera un registro. Y si se fijan bien, son los mismos niveles o son los mismos términos que nosotros hoy día utilizamos en la época digital que estamos viviendo. Un lenguaje de programación a través de un registro genera una interacción. Entonces sí podríamos estar hablando de que la música efectivamente forma parte de todo este contexto, ¿no es cierto?, que hoy día llamamos la digitalización o los procesos digitales a través de lenguajes y de registros.
¿O es muy loco lo que estoy diciendo? Yo creo que no, ¿ah? No. Creo que es muy acertado. Y fíjate que hoy la música es parte del patrimonio del patrimonio cultural que estamos generando como humanidad. Claro. Después podemos ponerle algunas connotaciones, hay cosas que son más valiosas y otras Claro, menos. y otras menos valiosas. Sí, pero bueno, a mí me gustaría después un poquitito más adelante que volvamos sobre el tema del patrimonio cultural de la humanidad y les voy a contar una anécdota que al menos a mí me parece divertida a esta altura de la vida. Correcto. Bueno, pero el asunto es que en un determinado momento empezamos como especie, como humanos, a ser capaces de registrar y volver a reproducir sonidos una y otra vez. Exacto. Y esto, por supuesto, como todas las tecnologías exitosas y útiles, es algo que se masificó. Y teníamos que ya a principios del siglo XX, prácticamente en todos lados había una vitrola o estos dispositivos para tocar los discos antiguos. Entonces, en cualquier casa se podía escuchar música, y música ya de muy buena calidad, que eso hace una diferencia fundamental. Claro, música bien ejecutada. Sí, bien registrada, que efectivamente recordemos que los primeros discos en el fondo eran cilindros. ¿Te acuerdas tú? Ahí voy a ver si acaso busco una imagen. Primero hubo cilindros de cera, claro. Los cilindros de cera. Sí, y después se pasó a estos discos planos de pasta. Y en la misma época se empezó también con la radio, empezaron a aparecer las radios. Y era común, relativamente común, que en las casas hubiera una radio. Y en la radio, además de escuchar noticias, también se podía escuchar música. Sí, y correcto. A partir de ahí, esto evoluciona de manera muy, muy rápida. Se popularizan absolutamente los discos, los vinilos. Cuando yo era chico, en mi casa la música se escuchaba en vinilo. Estamos hablando de finales de la década del 70, principios de la década del 80. Ahí empezaron a aparecer también distintas variantes de cintas y cassettes de cinta, que era otra tecnología para hacer lo mismo, con la gran ventaja de que se podía borrar y volver a grabar encima. Y en esa etapa todavía pasamos, eso todavía es registro análogo, y el cassette ya absolutamente. Pasa a ser, el cassette es análogo. El cassette es análogo, 100% ¿verdad? análogo. Sí, correcto. 100% y magnético. análogo. Y magnético, exactamente. Exactamente. Los discos eran mecánicos. El disco tiene un surco, ese surco tiene una cierta formita que se mueve, que hace que la aguja se mueva, y ese movimiento de la aguja luego se amplifica y es el sonido que escuchamos cuando escuchamos un disco. Exactamente. En el caso de las cintas, lo que se hace es magnetizar la cinta de forma tal que representa el sonido que se está registrando. Pero sigue siendo análogo en esas cintas. Correcto. Y es a finales de la década del 70 donde aparece por primera vez la música digital con el compact disc, el CD. Ah, mira. Sí, que es un invento y creo que vale la pena mencionarlo. Fue Philips la que creó el CD. Fue Philips. Sí. Curiosamente no es japonés, no es americano. El CD es de Philips. Y los primeros aparatos eran gigantescos. Claro, tiene un láser adentro. Y los primeros láser eran del tamaño de la Estrella de la Muerte, de un tamaño astronómico. Sí, eran aparatos muy, muy grandes. Ese es nuestro querido CD.
Y aquí por primera vez, o sea, no por primera vez tenemos un formato de consumo Ajá. de música digital. Y creo que acá es donde viene realmente el gran cambio, por varias razones. Primero que la música en formato digital es inalterable. Correcto. Tú puedes reproducir un CD la cantidad de veces que quieras y no se gasta, y suena siempre exactamente igual. A pesar, Una y otra y sí, otra vez. a pesar de que dicen de que el CD como material físico sí tiene un desgaste, o sea, por un tema de fatiga material, digámoslo. Sí, tiene una vida útil donde Claro. los materiales se van degradando, sí, y esto es especialmente cierto para los CDs grabables, no Ajá. tanto para los CDs, ese que tú mostraste que es un CD básicamente plateado o espejado. Ajá. Esos son los CDs hechos en fábrica. Esos CDs tienden a durar más que los CDs grabados. Sí, y recordemos que Ahora, estaba, por ejemplo, estaba el más común, te complemento, Iván, disculpa, el más común sí, era el que le llamaban el CD-ROM, ¿no es cierto? Que era el Read Only Memory, que nace el año 1985. Después estaba el rewritable o el reescribible, y estaba el regrabable, que no eran lo mismo, eran parecidos, pero no es lo mismo. Y, no es lo mismo. Exactamente. Y después nace uno o una variante que estaba el Photo CD, que era solamente, que fue diseñado por Kodak, y después nace el Video CD, que es el Laserdisc, creo que le decían, y efectivamente... Es que son dos cosas distintas. Estaba el video disc, que era en el mismo formato del CD, ajá, que no me acuerdo ahora, creo que son 12 centímetros el diámetro del CD. Y después estaban los Laserdisc, ajá, que esos tienen el tamaño de un disco de vinilo. Sí, correcto. Eran muy, muy grandes. Y esos discos se usaban principalmente para almacenar video, contenido de video con audio de alta calidad. Ahora, eso nos hemos saltado un par de años, porque el CD-ROM es de la época en la que empezamos a usar el CD como elemento de almacenamiento, sí, para computación. Porque inicialmente el CD solamente eran los 74 minutos y fracción de música que, sí, tal cual, que conocemos sí, tradicionalmente. Y después del CD viene otro formato de música digital. En realidad hay dos formatos. Uno que es el DAT, que es el Digital Audio Tape, ajá, que permitía justamente volver a grabar. Es un formato que de muy buena calidad técnica, pero que comercialmente nunca prosperó mayormente. Y después, ajá, nuestros amigos de Sony inventaron el minidisc, que era como si fuera un CD, pero se podía grabar y era mucho más pequeño y portable que el CD. De nuevo, técnicamente era una maravilla, pero la gente de Sony nunca quiso compartir el formato, y de esa manera quedó obsoleto, claro, sin pasar sí, a ser masivo. De hecho, mira, aquí encontré una URL, un sitio web donde todavía los venden, ¿ah? Un sitio de hecho todavía se venden, sí, porque también se usa para hacer respaldo de datos. Como es una cinta que puede almacenar como esas cintas y otras cintas. Hay muchos sistemas de respaldo basados en cintas, sí, que están cayendo en desuso, pero todavía tienen la gran ventaja de poder tomar la cinta y transportarla a otro sitio, que es una de las condiciones que uno busca para almacenar la información. Claro, correcto. Mira, correcto. Yo no sabía que datos también se podía almacenar. Mira, genial. Correcto. Los datos se han almacenado en los CDs a través de los distintos formatos, CDs grabables, regrabables, etc.
Luego también se almacenaron en estas cintas DAT. Ajá. Eso es un poco ya parte de la historia. Ahora, volviendo un poco al hilo De la conversación, sí, sí. sí, de cómo se desarrolla esto, en algún momento, a principios de los años 90, se crea el formato MP3. Claro, ahí pasamos de a solucionar un problema que era que la música, y aquí te quiero colaborar con algo, porque es un elemento que siempre nosotros, tú lo partiste comentando muy al principio, la música tiene un efecto colaborativo, y por ende, al ser colaborativo y social, tú lo que quieres hacer es compartirla. Entonces, claro, estos elementos análogos Sí y nacen, no. sí y no, claro, nacen efectivamente para compartirlo, pero como en la época digital no podíamos compartir un cassette, ¿no es cierto? Y yo creo que ahí va un poquito a lo que tú nos vas a contar ahora, ¿o no? Correcto. A ver, es que aparece el formato MP3. Estamos hablando de épocas donde todavía las conexiones de Internet se medían en kilobits por segundo. Correcto, Y claro. estamos hablando de las conexiones más rápidas por módem, tenían 33.6 kilobits por segundo, o había unas de 56, si no recuerdo mal el número. Ajá. Y ya las primeras conexiones a través de redes digitales con ISDN eran entre 64 y 128 kilobits por segundo. Eran esencialmente lentas. Ahora voy a hilar esto un poco con la música. Es en esa misma época que se desarrolla el MP3. Y el MP3 lo que hace es permitir que toda la información digital que hay en un fragmento de audio Ajá. se comprima de forma tal que ocupe muchísimo menos espacio de almacenamiento. Pero además no compramos una licencia para escuchar por el resto de nuestras vidas, sino que lo que estamos pagando es una suscripción mensual que nos da acceso a una plataforma de contenidos. Y si dejamos de pagar el próximo mes, ya no vamos a tener acceso a esa plataforma. Entonces hay un cambio, es un cambio de paradigma. Yo no quiero decir que el uno es mejor que el otro. No, creo que el método o lo que estamos haciendo ahora evidentemente es más cómodo para todos. Correcto. Y tiene un efecto muy positivo, que es que nos permite ampliar muchísimo el espectro de cosas a las que podemos escuchar. Claro. Hoy Sí. cualquier cosa que se me ocurra, si se me ocurre que quiero escuchar Una música ranchera, de la un tango, Polinesia francesa, está ahí, lo puedo claro. hacer. Exacto. Y no tengo que ir a comprar un disco, que jamás compraría un disco de música. Sí, correcto. Bueno, no lo sé, no quiero decir, pero dado mi gusto, yo no iría a comprar un disco y pagar lo que cuesta una colección de 12 canciones de música, no sé, de la Polinesia. Sí, correcto. Probablemente. Oye, no. Y ya resumiendo, porque aunque tú no lo creas, ya se nos quedan 2 minutos de conversación. Este tema es entretenidísimo, pasan muy rápido. En el fondo yo siento, mi estimado Iván, que todas estas plataformas digitales llegaron a democratizar un poco el acceso a la universalidad de la música. Y también, de alguna otra manera, también nos permiten conocer y ampliar, digamos, este mismo horizonte, ¿no es cierto? Como muy bien lo planteas tú, de tener acceso y a la palma de la mano, incluso hasta música desconocida, que nosotros hasta el momento no conocíamos y la tenemos ahora aquí, en un smartphone. Sí, nos permite tener un horizonte muchísimo más amplio. En cierta forma también vino a reemplazar la radio. Sí. Antes de estos medios, uno normalmente escuchaba radio y a través de la radio iba aprendiendo sobre las tendencias, la música nueva, etcétera, y de repente uno decía, oh, esta canción está increíble, me la voy a comprar, y uno hubiese comprado un disco entero por una canción, que probablemente solamente escuchaba esa, y la colección de discos que uno tenía no eran probablemente más de 100 discos. Exactamente. Y eso era una cantidad bastante importante. Ahora, eso también ha hecho que, por ejemplo, hoy la gente no escuche radio o no escuche mucho menos
sistemas de broadcasting Claro. de música, no solamente a través de la radio, uno también puede escuchar radios online. Ajá. Entonces, muchas veces la gente tiende a cerrarse sobre lo mismo que ella le gusta. O sea, me Sí. gusta este artista, consumo este artista, me gusta este artista, consumo todo lo parecido a este Claro. artista y no salgo mucho de ese Claro, y espectro. lo consumo a la hora que yo quiero, cuando quiero y donde esté, porque ahí la línea de tiempo de los medios tradicionales Sí, también muere, desaparece. es que desaparece, la línea de tiempo pasa a estar en manos del consumidor, ya no de un emisor. Exactamente. Ahora, tú hablabas de democratización. Yo creo que la democratización en esto es muy relativa, muy, Ajá. muy relativa. ¿Por qué es muy relativa? Porque para escuchar música en un formato digital a través de streaming hoy, tú necesitas un montón de cosas. Y voy a hacer una enumeración muy, muy rápida. Necesitas un dispositivo, que son Sí, dispositivos que está bien, mucha gente tiene, pero no todo el mundo. claro. Necesitas una conexión a Internet, que mucha gente tiene, pero no todo el mundo. Necesitas un medio de pago electrónico, Ajá. Qué porque tienes que increíble, pagar la ¿ah? suscripción de algún modo. Exacto. Entonces, tendemos a dar por sentado que tenemos un smartphone en el bolsillo, una tarjeta de crédito en la billetera y una conexión a la red de datos, al Internet disponible Qué 24/7. increíble, qué increíble. Eso, si Sí, bien cada vez es la realidad de una mayor cantidad de gente, no es la realidad de todo el mundo. Entonces, cuando hablamos de democratización, creo que, a ver, es más común hoy que alguien tenga un smartphone en el bolsillo a que alguien tenga un sí, sistema de correcto. audio hace 50 años. Un 3 en 1, ¿te acuerdas? Am, sí, 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 sí. Claro, claro que me acuerdo de esas cosas, claro que sí. Pero falta recorrer camino Sí, en correcto. ese sentido y que tiene que ver al final con la inclusión digital. Nos falta recorrer un camino muy importante en términos de inclusión digital y si no recorremos ese camino, lo que vamos a estar generando a través de la no inclusión digital es una Ajá, exclusión de un montón de otras cosas de un grupo importante de gente. No van a poder escuchar música, no van a poder ver una película, no van a claro. poder enterarse de las noticias, no van a poder operar con un banco, van a terminar siendo marginados digitales de nuestra sociedad. Exacto. Y eso es algo que tenemos que evitar de todas maneras. Exactamente, que suceda. Se nos pasó el tiempo volando, Iván, incluso yo creo que estamos más que pasaditos. Así que, bueno, fue un pequeño recorrido que tratamos nosotros de compartir con ustedes de cómo vemos la evolución de la música, ¿no es cierto? Comparándolo también con esto del consumo de ancho banda, por supuesto, mayor calidad, mayor consumo de ancho banda en esta etapa de la vida que estamos viviendo, la digitalización de los procesos y también haciéndolo idealmente más alcanzable para todos. Próximo tema. Ya lo tenemos, por supuesto, en pauta Deep Web. Vamos a hablar de la Internet profunda. De eso se va a tratar el próximo capítulo de PTT. Así que, mi estimadísimo Van, tenemos que cerrar rápidamente, casi salir corriendo. Y nada, pues muchísimas gracias ahí por contarnos tu experiencia y de ese volumen de información que el objetivo de esto es compartir toda tu experiencia también a lo largo de los años. Un tremendo personaje, Iván Silich. Muchas gracias, Cristian, y muchas gracias a todos los que nos ven, a los que nos escuchan por Spotify, en formato podcast, hablando Ajá. de streaming digital. Nosotros también estamos en ese formato. Así que muchos saludos a todos quienes nos están escuchando. Exactamente, y recuerden que el objetivo, aparte de conversar y tener un tema simpático para poder compartir con ustedes, también invitarlos a que visiten www.pitchile.cl para que puedan tomarle también la temperatura o ver cómo está funcionando la internet, por supuesto, en nuestro país y de pronto quizás en otros países más, que también los vamos a ir comentando un poquito más adelante cuando se estén lanzando, por supuesto, los respectivos sitios web para ver cómo funcionan las internet locales en sus otros países. Iván, te mando un fuerte abrazo. Igual para ti.